Durante el embarazo es crucial proporcionar los nutrientes adecuados para los bebés en crecimiento. Por eso es que la mayoría de las organizaciones desaconsejan que se utilice el ayuno intermitente durante el periodo de embarazo. Si la preocupación es el aumento de peso o la preocupación es una ingesta adecuada de nutrientes o una dieta balanceada, lo ideal sería que nos apoyáramos con nutriólogas que pudieran aportarnos un valor beneficioso de este tipo de alimentación. Muchas de las lesiones en el área genital, y sobre todo las de enfermedades de transmisión sexual, se pueden parecer entre sí. El herpes genital tiene como característica que las lesiones son muy características. Y no es la única forma de diagnosticar el examen físico. También se puede hacer un cultivo viral de las secreciones que están produciendo estas vejiguitas o ampollas que estás llamando. Pero también se puede hacer técnicas de estudios de sangre como PCR o incluso también prueba de anticuerpos en sangre. Entonces valdría la pena que acudieras a una revisión de nuevo. El primer brote de herpes fue muy duro. Voy al médico, me dicen que no tengo herpes, pero salen y salen. ¿Qué hago? Cambia de médico, acude cuando tengas lesiones y buscar iniciar el tratamiento lo antes posible. A grandes rasgos, una mola hidatiforme es una enfermedad trofoblástica gestacional que se debe a una alteración en la fertilización de un óvulo. La mayoría de las veces, este tipo de enfermedades conllevan a la producción excesiva de la hormona del embarazo. Una vez que se requiere de algún tratamiento, ya sea médico, quirúrgico, hay que esperar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que hacer un seguimiento de esta misma hormona. Estas enfermedades trofoblásticas gestacionales en algunas ocasiones pueden derivarse a una malignización. Entonces pueden convertirse en neoplasias derivadas de un embarazo o un cáncer, por llamarlo de esta manera, y el seguimiento de la disminución de esta enfermedad o de la recurrencia o progresión de la enfermedad es monitorizar estas hormonas. Aún así, la recuperación de un año puede deberse a muchos factores, que puede ser desde físico, emocional y principalmente el vigilar este tipo de hormona. Probabilidad de cáncer cervicuterino por virus del papiloma humano tipo 16, ambos vacunados y control con ginecólogo y uro. Es importante mencionar que no por tener el tipo 16 los pacientes van a desarrollar cáncer. Sí se sabe que es el tipo o la cepa del virus que más va a provocar cáncer, pero no depende nada más del tipo de virus, sino depende del paciente, del estilo de vida que lleve, de los seguimientos que tenga, del tratamiento que pudiera tener, tratamiento y diagnóstico oportuno. Son muchos factores en los cuales principalmente se va a ver involucrado el sistema inmunológico de cada persona y el diagnóstico o la atención médica que pueda tener. Habría que revisar nada más qué fecha de enero. No es lo mismo el inicio del mes de enero a finales del mes de enero. Aún así, creo que los tiempos ya excedieron lo permitido. Entonces sí es algo que debería de ameritar una consulta ginecológica y revisar cuál es el problema que estás teniendo. Algo importante que les menciono a las pacientes y a las parejas como tal durante las consultas de que están buscando un método de planificación familiar es que prácticamente todos los métodos de planificación familiar van a tener algunos efectos adversos, algunos con mucho más frecuencia que otros. Sin embargo, una pregunta frecuente es si deberían optar por algo hormonal o por algo no hormonal y que cuál es mejor. Realmente no vamos a tener un método que sea mejor que otro, sino el método que más se adapte a cada mujer. ¿Qué me refiero con esto? Va a haber algunas pacientes que no van a querer tomar algo hormonal, hay quienes se les va a olvidar tomarse los medicamentos día con día y depende de las diferentes situaciones, antecedentes médicos de cada mujer, vamos a optar por el tratamiento que sea más conveniente para ella. A grandes rasgos, como tal, no debería de influenciar, pero el deseo sexual depende de muchos factores. Sí valdría la pena que te acercaras a una consulta y que pudieras revisar de dónde viene este problema como tal. Igual que la pregunta anterior, el tipo 16 y tipo 18 son los que van a causar la mayoría de los cánceres cervicuterinos de todas las cepas. Sin embargo, depende más de la persona, del tipo de atención que reciba, del diagnóstico oportuno y de todos muchos factores para poder saber una probabilidad de que pudiera avanzar una lesión o no. La pregunta dice: hola doctor, ¿cuál cuento podría describirnos, narrarnos el proceso durante una cesárea? No es necesario, te voy a poner aquí para que sigas al doctor Jesús Solís, al doctor Chuy. Siempre sube videos de cesáreas, de todos los nacimientos, y creo que los hace muy bien y te da una muy buena perspectiva de qué es lo que sucede durante todo el procedimiento.
Es correcto, Gardasil 4 es la tetravalente y protege contra el 6, 11, 16 y 18. El 6 y 11 son los más comunes para verrugas genitales y el 16 y el 18 son los más comunes para el desarrollo de cáncer cervicuterino. Dice la pregunta, ¿cuánto tiempo debo esperar para tener relaciones sexuales luego de una cauterización? Lo ideal es esperar hasta que tu médico te dé de alta. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué menciono esto? Porque el área de cauterización va a depender de cada paciente. Pudiera ser que fueran solo unas pequeñas lesiones las que se retiraron o que se hayan retirado muchas lesiones en un quirófano, algo mucho más extenso. Entonces lo ideal es que hasta que te den de alta. Siempre que haya lesiones activas puede haber contagio o es donde más va a haber la probabilidad de que exista el contagio, ya sea estas lesiones activas a nivel de áreas genitales o incluso a nivel oral. Doctor, ¿podrías recomendar un gastroenterólogo, por favor? Como médico y como su paciente, te recomiendo al doctor Omar Borjas. Voy a dejar aquí en la parte de abajo su perfil de Instagram para que lo busques. Excelente médico.